Bien, entonces hoy voy a trabajar con un eh, modelo AR1 muy sencillo. Voy a tomar una serie de pasajeros transportados en el metro, es una serie mensual. Entonces vamos a modelar esa serie como si fuera un AR1. Entonces, pero previo para hacer la modelación como un AR1, quiero hacer algunas aclaraciones respecto de lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es reconocer que si uno analiza una serie convencional, si ustedes agarran una serie convencional de las que conocen de series económicas, entonces tienen por acá el tiempo y tienen por acá el valor de la serie. Normalmente ustedes ven que las series se comportan un estilo así, ¿no? O sea, va creciendo y sigue una trayectoria ascendente. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender, que tenemos que reconocer es que este tipo de series que tienen este tipo de comportamiento, no se les puede aplicar directamente un proceso AR o autorregresivo, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón no se les puede aplicar de manera directa a las series como este estilo un proceso autorregresivo? La razón principal es que las series que son de este estilo no cumplirían el concepto o no cumplirían la definición de estacionariedad. Sí, entonces, series que parezcan como la gráfica verde que tengo ahí, ya, no se pueden modelar como de manera directa como procesos autorregresivos o de medias móviles como veremos adelante. Entonces, las técnicas que ustedes saben o que yo estoy mostrando en este curso únicamente sirven para series que son estacionarias. Básicamente esa sería como la primera cosa que creo que tengan en mente. Entonces, ahora bien, ¿cómo lo hacemos si en realidad si lo que tenemos es una serie que se comporta como la que estoy ilustrando aquí, pero queremos aplicar una técnica de proceso autorregresivo? Bien, lo que podemos hacer es una técnica que se conoce como diferenciación, ¿no? O tomar diferencias. Entonces, esto implica que lo que voy a hacer es, voy a tomar la serie y le voy a tomar su primera diferencia o su diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo una serie de primera diferencia, esto implicaría que voy a tomar la serie xt menos xt menos 1, ¿sí? Entonces, esto es delta diferencia. Si yo tomo, por ejemplo, si le pongo delta cuadrado, xt, entonces yo estaría tomando la segunda diferencia. Entonces, eso implica que es delta de delta xt, ¿sí? Eso implica entonces que esto sería igual a delta de xt menos xt menos 1. Entonces le tendría que tomar la diferencia esta. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Esto sería igual a xt menos xt menos 1 menos xt menos 1 menos xt menos 2. ¿Sí? Porque esta es la diferencia de la variable que está aquí, ¿no? Entonces, esa es la variable en el momento t. Su primera diferencia es esta, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendría que hacer, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando cuando le tomo la diferencia a una serie? ¿Qué efecto tiene sobre la serie? Al menos sobre la visualización, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa idea. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen una serie convencional? Voy a retomar una gráfica que estaba haciendo anteriormente, que tiene que tiene una trayectoria de este estilo, ¿no? Aquí está el tiempo, aquí está la variable. Supongamos que igual sigue una trayectoria muy parecida a la que había descrito. Entonces, si yo tomo la diferencia de esta serie, ¿cómo se vería la serie graficada delta xt? Y aquí voy a poner el tiempo. ¿Cómo se vería la gráfica delta xt? Bien, lo que puedo hacer para aproximarla es, me puedo regresar a la gráfica original y entonces, ¿qué es delta xt? Es tomar un momento en el tiempo t y restarle su valor en el momento t menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo a xt menos 1 y aquí tengo a xt. ¿Sí? Entonces tendría que tomar este valor y restarle el anterior. ¿Sí? Entonces, eh, si hago eso para cada uno de los puntos, lo que voy a generar entonces es una nueva serie que va a tener una forma muy parecida a esto. ¿Sí?
probablemente. Entonces, series que ya son como esta que estoy dibujando aquí, sí ya se les puede aplicar técnicas de modelos R. En este caso R1, que es el que sabemos hacer hasta este momento. ¿Por qué? Porque en principio esta serie ya es estacionaria. Ahora, noten que mi mera aproximación del concepto de estacionariedad o mi mera evaluación del concepto de que una serie sea estacionaria o no lo sea, es simplemente una aproximación empírica, es una aproximación incluso visual nada más. Solamente de ver la gráfica puedo entonces pensar que es estacionaria. Más adelante, cuando vea pruebas de estacionariedad, le daremos formalidad a determinar cuándo una serie es estacionaria y cuándo no lo es. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es el marco general. El marco general es entonces solo series estacionarias para aplicarles procesos autorregresivos. Ahora bien, otra precisión que quiero hacer antes de entrar al ejercicio es, vamos a trabajar normalmente con las diferencias logarítmicas, es decir, cuando yo diga delta xt, en lugar voy a decir delta logaritmo natural de xt. ¿Y por qué lo voy a hacer? Simplemente porque cuando yo tomo la diferencia logarítmica de una serie, el resultado es muy próximo a la tasa de crecimiento siempre que las variaciones sean cortas o las variaciones sean pequeñas. Si las variaciones de la serie son muy pequeñas, entonces esta aproximación es muy cercana a lo que nosotros conocemos como tasa de crecimiento. ¿Sí? Esto solamente aplicaría para series. Entonces, bien, otra razón por la que utilizo esto es porque utilizar una función logaritmo en una serie, el efecto que tiene sobre la serie es que la suaviza. Es como pasarle un filtro. Más adelante voy a mostrarles un concepto que se llama filtro Hodry-Prescott, que el filtro Hodry-Prescott lo que hace es que le quita variaciones o choques, desviación respecto de la tendencia de largo plazo a la serie. El logaritmo básicamente hace algo muy parecido. El logaritmo lo que hace, si ustedes hagan el ejercicio, pueden hacerlo, tomen su Excel ahí en algún momento que tengan tiempo, grafíquense cualquier serie que ustedes quieran y la van a ver que la serie original podía comportarse así. Si ustedes le pasan un filtro de logaritmo, van a ver que la serie se suaviza, incluso más. Bueno, si la superponen, pero en realidad cambiaría de escala. Pero si la superponen, se vería más suave. ¿Sí? Entonces voy a utilizar ese principio de que las series bajo el logaritmo se suavizan y además voy a utilizar la diferencia de logaritmos para que la aproximación sea una tasa de crecimiento. Esa es la razón. ¿Sí? Más o menos sencilla, creo. Espero. ¿Dudas con mi planteamiento? No. No problem. Entonces, vámonos a R. Entonces. Creo que ya estamos listos para irnos a R. Entonces, por favor, vayan a R y vamos a la clase que se llama, denme un segundo, ¿dónde la tengo? R, aquí está R. Vamos a trabajar con la clase 5. ¿Sí? Clase 5. Es una aplicación de series de tiempo para una serie de bueno, diversas series. Vamos a trabajar con eso. Pero al final vamos a hacer un R1 solamente para una serie. Permítanme nada más extender. Creo que está muy grande. Mejor. Entonces, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Entonces, voy a empezar con mi setting tradicional. Entonces, voy a trabajar con ggplot2, voy a trabajar con dplyr, con readxl y con stats. Ahorita les digo, stats es una nueva librería que no hemos utilizado, entonces probablemente eso sí lo van a requerir instalar, van a tener que quitarle gato e instalar. Las otras ya las hemos ocupado, entonces no deberían de tener problemas. Entonces, vamos a utilizar ggplot, dplyr, el paquete para leer archivos de Excel y una de estadística. Entonces, mi directorio de trabajo es este y yo lo voy a mantener. Ustedes sí tienen que modificarlo. Vamos a trabajar, entonces voy a llamar a los datos. Los datos los voy a llamar con la función que lee archivos de Excel. Entonces voy a leer el archivo de Excel que se llama basetransport.xlsx, que está junto con toda la carpeta de clase 5, incluye este archivo.
Entonces voy a trabajar con la hoja que se llama datos y le voy a decir que importe los nombres de las columnas, ¿sí? Y eso se va a almacenar en datos. Entonces, como siempre, le pueden dar un clic en datos y observar los componentes de datos, ¿no? Entonces, datos son series, ¿no? Básicamente. Entonces, las series las describo aquí abajo. Entonces, tengo pasajeros de vuelos, pero voy a trabajar hoy con pasajeros del transporte transportados a través del sistema de colectivo metro. Todos los datos los tomé de la fuente de INEGI. Como les dije, mis series para este curso van a estar desactualizadas al menos por un año, porque si las actualizaba iba a tener el efecto COVID. Y eso genera un ruido muy complejo de manipular de principio. Entonces quisiera como las dejé más cortas, ¿no? Entonces no incorporan COVID. Pero si ustedes quisieran, pueden actualizarlo y podrían hacer la misma análisis que vamos a hacer ahora, pero con series más actuales. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar el comando TS para convertir las series bueno, la columna del data frame a una serie de tiempo. Entonces, si se acuerdan, yo puedo convertir columnas individuales o columnas en grupo a series de tiempo. Si lo hago en grupo, estoy haciendo como una especie de serie multivariada, ¿sí? Entonces, una serie que se compone de varias variables, ¿no? Pero sigue siendo una serie, es un vector, es un vector de, es un vector, es un vector de serie de tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear uno de esos ejemplos. Mi primer vector de series de tiempo va a contener vuelos de pasajeros, vuelos de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales y vuelos, igual, nacionales e internacionales. Entonces, igual le digo en qué momento inicia. Entonces, mis series inician en 2000, entonces le digo, inician en el 2000 en enero, terminan en 2019 junio, la frecuencia es mensual. Entonces, ejecuto esta línea y tengo un nuevo objeto que se llama data aéreo. Luego tengo un PAX metro. Esta es una serie individual, solamente toma la columna de pasajeros del metro, igual. El setting que estoy haciendo es, le digo, el dato inicial es en enero de 2000 y el dato final es en junio de 2019. Y la frecuencia es mensual. Tengo un nuevo objeto que se llama PAX metro. Ahora bien, ahora voy a tomar en logaritmos, ¿sí? Ahora bien, en logaritmos lo que voy a hacer es, voy a regresar a la fuente primaria. Entonces, la función log se la voy a aplicar a las series que estoy tomando del data frame. Entonces, el data frame contiene a todas estas series y a esa serie le estoy tomando el logaritmo y lo estoy guardando en un objeto TS. Estoy dejando la misma información que tenía, que era 2000, enero a junio de 2019. Y lo voy a guardar en dat LAR, ¿sí? L para simbolizar que es un objeto que está en términos logarítmicos. Luego tengo pasajeros del metro y va a ser PAX L metro. Y son pasajeros que van a estar igual en logaritmo, igual la función log está dentro de la función TS. Entonces primero aplico logaritmo y luego lo vuelvo serie de tiempo. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ejecuto esa línea y ya tengo 4 objetos nuevos aquí, ¿no? Ahora voy a hacer la diferencia. La diferencia solo la voy a hacer para el caso de los pasajeros de metro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago diferencias? Bueno, justamente lo ilustré, ¿no? ¿Cómo es la diferencia? Es, tomo la variable y le resto su valor rezagado. Ahora bien, el rezago es k igual a 1. Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy tomando la diferencia de la serie hoy menos la serie en el mes inmediato anterior. ¿Sí? Entonces, si le hubiera puesto otra constante aquí, por ejemplo, un 12, lo que significaría es, si aquí le pongo un 12, entonces lo que implicaría es que estoy haciendo la diferencia de la serie hoy respecto del mes equivalente del año anterior. ¿Sí? Pero yo lo voy a dejar respecto de 1. Entonces, aquí es decisión de ustedes cómo quieran hacerla. La convención es hacerlo al mes inmediato anterior. También hay otro conjunto de economistas que cree que debe ser del equivalente anterior, del año anterior. Pero bueno, es una decisión de ustedes cuando hagan análisis. Entonces, guardo el objeto, entonces ya tengo un nuevo objeto que se llama PAX de L metro. La D es de diferencia y la L es por logaritmo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer unas gráficas con esto. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a hacer un plot de PAX metro
y le voy a poner un título. Entonces vamos a graficar. Y se ve de esta manera, ¿no? Entonces estos son los pasajeros transportados en el metro. Entonces lo primero que quiero que pensemos en este caso es, de ver la serie, ¿ustedes pensarían que la serie es estacionaria? ¿Qué pensarían? Pues sí, ¿no? Porque simplemente Parecería que sí, ¿no? Uh-huh. Porque como que oscila, ¿no? Oscila alrededor de algo, ¿no? Como que, por ejemplo, perdón por interrumpirte, si tomamos de 2000 a 2010, como que oscilaría alrededor de 120,000 pasajeros diarios, ¿no? Pero de 2010 en adelante, como que hubo un cambio y ahora oscila alrededor de 140,000. ¿Por qué hubo este cambio? ¿Alguno de ustedes sabe? la crisis. No, pero creció el número de pasajeros. Suena más En a la realidad, apertura. sí, te escucho. Quizá No, pueda ser porque se abrió una nueva línea de metro o algo así. Sí, en realidad eso parece más lógico, ¿no? La apertura de una línea de metro, básicamente lo que hace es incrementa. Acuérdense que el metro es una red. Entonces, no solo es el hecho de cuántas nuevas estaciones puedas incorporar, sino los efectos de red que existen, ¿no? Es decir, hay gente que incluso puede movilizarse más, ¿no? Y lo hace, ¿no? Entonces, eso puede explicar por qué se cambia. Luego tenemos una caída aquí, ¿no? En 2000, ¿qué será? 17, 18. ¿Qué habrá sido eso? pudo haber sido la... Lo ¿Cómo lo del dejaban? ¿no? sismo, Suspendieron profe. esa misma línea también. Lo del sismo. El sismo. El sismo. Efectivamente, el sismo fue y nos confinó, ¿no? Un ratito. Y seguramente si siguiéramos la serie, ahorita hubiera caído tal vez en enero, abril, a mayo tal vez, y ahorita habría regresado probablemente muy cerca al nivel normal de esa serie, ¿no? Es muy probable. Bien. Entonces, en principio parecía que sí podría ser estacionaria, ¿no? Pero el problema que tenemos es ese rompimiento. Ese tipo de rompimientos que estoy ilustrando aquí, que ocurrió de 2010 a 2011 probablemente, se llaman cambios estructurales, ¿sí? Son cambios estructurales y los cambios estructurales hay de dos tipos, ¿no? Que modifican la constante, es decir, que modifican el nivel, la constante, ustedes podrían trazar una línea que inicia aquí. Por ejemplo, la constante asociada a esto es 120 casi, pero este cambio acá subió a 130 y tantos, tal vez 140. Es un cambio, es un rompimiento, es un cambio estructural de constante. Un cambio de tendencia es que hubiera cambiado la tendencia de la serie, ¿no? Básicamente. Aquí también puede tener un cambio de tendencia y eso puede estar aquí entre 2010 y tal vez 2014, ¿no? Todo este tramo es probablemente un cambio de tendencia, ¿sí? Pero bueno, cuando llegamos a evaluación cuando planteé las pruebas de estacionariedad, analizaré con más detalle el concepto de cambio estructural. Bien. Entonces, digamos, esta serie a priori parecería que sí. Pero ahora bien, grafiqué los pasajeros tal cual, ¿no? Ahora los voy a graficar en su versión logarítmica. Y su versión logarítmica, pues en realidad lo único que hizo fue cambiarlos de escala. No los aplanó tanto como me hubiera gustado, ¿no? Bien, ahora los voy a ver en su versión diferencia. Y vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es estacionario? Parecería que esta sí es estacionaria, ¿no? Pero bien estacionaria, ¿no? Parece un electrocardiograma esta cosa, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, vale. Entonces ahora voy a juntar las tres gráficas en una sola, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es configurar. Estoy configurando aquí tres gráficas en conjunto. Entonces, lo primero que voy a hacer es como darle un espacio aquí para que quepan las gráficas, entonces voy a hacer un poquito más grande este lado de la pantalla. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy diciendo, quiero que considere que ahora va a haber MF Row, es como estoy como configurando el cuadro de donde se va a graficar. Entonces, le estoy diciendo que la configuración van a ser 3 renglones por una columna. Eso es lo que le estoy diciendo. Y quiero entonces que ponga 3 plots. Y luego al final quiero que la regrese a la versión anterior, de una gráfica por cada una de los pantallazos que arroja
en esta región de plus. Entonces, fíjense, lo que hice es como activé una función en la que va a mostrar 3 gráficas en una columna y luego al final apago la función y la regreso a la versión de solamente una gráfica. Si por alguna razón ustedes solamente abren esto y después no cierran con esta instrucción, hoy hasta que cierren su software les va a graficar gráficas en columnas de 3, ¿sí? Pero bueno, esperemos que cierren al final la instrucción. Entonces, la activo, la primera gráfica, entonces como van a ser 3, entonces reserva espacio. Primero espacio para una gráfica, luego espacio para la segunda y la última gráfica, ¿sí? Y luego cierro, me aseguro de cerrar para que cuando vuelva a hacer un plot, imagínense que me regreso a mi plot de acá arriba, lo vuelvo a hacer total, ¿sí? Si no lo hubiera hecho así, voy a ilustrar el ejemplo. Entonces, si hubiera hecho esto y no hago la última instrucción, esta instrucción lo omito y vuelvo a hacer otro plot, va a pasar esto. ¿Sí? Va a pensar que la máquina está reservando el espacio para que muestre otro plot. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto y cierro. Entonces, aquí tengo la ilustración de las gráficas. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace el logaritmo es que como que suaviza algunos brincos muy extremos, ¿no? Por ejemplo, este brinco, el más claro es este brinco. Este brinco que está aquí, en la versión logarítmica está ligeramente más suavizado, está más cortito, ¿no? Es el más claro. Todos los demás no son tan obvios que los acortó, pero sí acortó un poquitito los saltos de la serie. Entonces, cuando la tomo en logaritmos, lo que hago es que la suavizo. Cuando tomo las diferencias es que tomo la tasa de crecimiento. Entonces, lo que voy a hacer es, como yo no tengo una prueba formal para determinar cuándo una serie es estacionaria y cuándo no lo es, digamos, para asegurar, no voy a trabajar con esta serie, la serie verde, voy a trabajar con la serie roja, porque es la que me parece más estacionaria, ¿sí? Voy a modelar la serie roja como si fuera estacionaria. Más adelante, cuando incorpore ya pruebas para determinar cuándo las series son estacionarias, ya voy a tener un criterio técnico, ¿sí? Pero ahorita no lo tengo. Entonces, simplemente ahorita mi criterio va a ser a ojo, cuando yo determine que una serie me parece que es estacionaria. Voy a trabajar con la serie roja. Entonces, vamos a estimar un autorregresivo para el caso de la serie roja. Entonces, bien. Entonces, voy a ocupar, primero voy a aplicar el ARIMA, voy a aplicar una función que se llama ARIMA, y es una abreviación de AR, la I luego les explico qué es, y MA, que es medias móviles, ¿sí? Entonces, la función es ARIMA, la I es para indicar el número de veces que se va a diferenciar la serie. No vamos a ocuparlo de esa manera, lo vamos a ocupar ahorita nada más para procesos AR. Entonces, solamente consideren que esta función estima modelos AR. Piénsenlo de esa manera. Entonces, la función ARIMA, si queremos preguntarle al software qué es lo que hace, podemos hacer esto. Podemos ir aquí a la consola, ponemos signo de interrogación y queremos preguntarle qué hace la función ARIMA, ¿no? Y aquí me dice, bueno, la función ARIMA modela series de tiempo, ajusta un modelo ARIMA y estos son los inputs que necesita, ¿no? Entonces necesita un objeto X y necesita que le describa el orden, ¿no? El orden, con el orden me refiero a qué tipo de modelo es. Ahorita vamos a discutirlo con más cuidado. Y tiene otras características, ¿no? Podemos modelar estacionalidad, podemos incluirle regresores exógenos, que también lo voy a hacer más adelante. Y podemos incluso seleccionar qué tipo de método es el que vamos a utilizar para estimar. Si ustedes no le dicen qué método ocupan, por default ocupa máxima verosimilitud, ¿sí? Entonces, la clase pasada habíamos conversado la posibilidad de ocupar mínimos cuadrados ordinarios. Ciertamente es posible, no obstante, el software por default va a ocupar máxima verosimilitud. Noten que la diferencia entre ocupar un método de máxima verosimilitud y uno de mínimos cuadrados, la principal diferencia es que en el caso de mínimos cuadrados no asumimos una función de distribución de los errores. En el caso de ocupar un método de máxima verosimilitud, estamos asumiendo que los errores tienen una distribución conocida y en este caso es una distribución normal, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la principal diferencia entre ocupar un mínimos cuadrados y un máxima verosimilitud. Por default vamos a ocupar máxima verosimilitud siempre. Bien, ahora, entonces voy a configurar mi ARIMA.
o en este caso mi AR. Perdón, profesor, se me fue la señal y no alcancé a escuchar la diferencia entre usar máximos cuadrados y mínimos cuadrados y máxima verosimilitud. ¿Puedes No te repetirme ese preocupes. cachito? Sí, claro. Sí. Mínimos cuadrados, además de que tiene unos supuestos adicionales, la principal diferencia que ocurre es que mínimos cuadrados no asumimos una distribución de los errores, una función de densidad de distribución para los errores. En el caso de máxima verosimilitud, sí. Tenemos que asumir que los errores tienen una función de distribución particular. Ahora, puede ser cualquier función de distribución conocida. Particularmente nosotros en economía ocupamos regularmente normalidad o función de distribución normal. Entonces, el algoritmo de máxima verosimilitud que ocupamos está montado sobre una función de densidad normal. Esa es la principal diferencia. ¿Vale? Sí, gracias. Entonces voy a modelar un AR. Entonces, de momento, si quieren, olviden qué significa I y la MA. Entonces, solo concéntrense en AR, que es para modelar un AR. Entonces, el objeto que voy a modelar como un AR, primero voy a empezar con los pasajeros en versión logarítmica. Con el orden, con este estoy configurando el AR. Le estoy diciendo, quiero que cada uno de estos números, cada una de estas entradas, es el parámetro asociado a cada uno de los términos que están aquí en la palabra ARIMA. Por ejemplo, AR está asociado al primer componente, ¿sí? Entonces, como le puse un 1 ahí, estoy modelando un AR de orden 1. Si aquí le hubiera puesto un 2, estaría modelando un AR 2. Pero voy a dejarle 1. Voy a hacer un AR 1. La I está asociado al segundo componente. La I es solamente para indicar cuántas veces se va a diferenciar la serie. Entonces, si yo quisiera que por default la función diferenciara la serie, aquí le podría poner un 1. Si le pongo un 1, entonces va a tomar una diferencia y esa es la serie que va a modelar. La voy a dejar en 0 ahorita de momento. Y el último componente es el componente de medias móviles. Ese no lo voy a mover ahorita, todavía no hemos visto el concepto de medias móviles, entonces si quieren ese déjenlo de momento ahí y regresamos como en 2 clases a explicarlo con más detalle. Bien, entonces voy a ejecutar un AR1, aquí estoy definiendo el AR1, y el método que voy a ocupar es máxima verosimilitud, y lo voy a guardar en un objeto que se llama de esta manera, ¿sí? Entonces, si quieren voy a ejecutar primero esta línea, y si ejecuto esa línea, entonces se muestra esta expresión. Entonces, los que ya han ocupado R en otra ocasión, habrán notado que R tiene la característica de que normalmente te anuncia un call, como que te dice, esta es la llamada que le hice al software, y la llamada que le hice fue, utilice esta función, y la respuesta fue esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso es un AR1, entonces me dice, el coeficiente AR1 es esto, es 0.59, entonces es lo que yo denominé como A1, este es el coeficiente, y el intercepto es como lo que yo denominé como A0, y es 4.81, ¿sí? Los números que están aquí abajo es la desviación estándar. Entonces, acuérdense, como hicimos una estimación por máxima verosimilitud, entonces, la relación que hay, o cuando hago la división del coeficiente entre la desviación estándar, esa cosa se distribuye como una normal. ¿Se acuerdan? ¿O no lo recuerdan de su curso de econometría 1? Entonces, si yo divido este número entre la desviación estándar, 0.0526, este número se va a distribuir como una normal estándar, ¿sí? Entonces, me salió 11. Entonces, si ustedes se acuerdan de su curso de estadística, una normal estándar tiene media 0 y desviación estándar, desviación 1. Entonces, cuando hago pruebas de hipótesis sobre normales, entonces, si quiero tomar una zona de rechazo del 5%, entonces, si la división del coeficiente entre el error estándar me sale mayor a 2, estoy en la zona de rechazo, o menor a menos 2, ¿no? Entonces, en más menos 2, más o menos, es como la regla de dedo, estoy dentro de la zona de rechazo. Entonces, en este caso me sale 11. Mi conclusión, entonces, es que mi coeficiente es estadísticamente significativo o estadísticamente diferente de 0. No sé si lo recuerdan, si no podemos hacer un repaso de eso rápido.
¿Sí, más o menos? ¿Para todos? Sí, creo que está claro. ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces, ¿cómo checan si son sus coeficientes estadísticamente significativos? Solo hay que hacer esta división que hice, ¿no? Entonces, lo dividen y si en valor absoluto el valor que le sale es mayor a 2, ya está. Su coeficiente es estadísticamente significativo o estadísticamente diferente de 0. ¿Sí? La razón es que atrás está una normal. ¿Sí? Esa es básicamente la razón. Vale, entonces ahora sí voy a hacerlo para guardarlo, lo guardo en un objeto nuevo y si nombro al objeto, me imprime más o menos lo que tenía yo arriba. Si utilizo la función nombres, me dice todas las cosas que tiene este objeto, ¿no? Tiene los coeficientes, tiene sigma cuadrado, la sigma cuadrado pero de los errores, y tiene otras cosas, ¿no? Algunos de estos a lo mejor les serán familiares, como cuál. Por ejemplo, creo que este les debe ser familiar. Este es el logaritmo de la verosimilitud. Este que está aquí es un estadístico que se llama Kaike, que más adelante voy a regresar a él. Algunos de ustedes probablemente ya lo han escuchado, pero lo voy a definir más adelante. Aquí ARMA es el modelo, es esta cosa que está aquí. Aquí está almacenada. Almacena los residuales de la estimación, las series, el código asociado y la verdad es que no recuerdo exactamente de los otros dos. Pero bueno, podemos checarlo más adelante. Y, por ejemplo, si quisiera, o sea, sería que AR-PATS L-metro sería el objeto en donde están guardados todos estos demás objetos, coeficientes, Sí. sigma. Entonces podrías invocar nada más, por ejemplo, el puro Akaike con arma y punto y A y C. Así, mira. En este caso, así. Escribí, ahí es el objeto donde están guardados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo invoco? Así. Si le pongo signo de pesos, ya me dice todos los que están ahí. Entonces, por ejemplo, puedo invocar el Akaike, ¿no? Como dices tú. Ese es el Akaike de la función. Bueno, de la estimación. ¿Sí, José? ¿Te parece? ¿Sí quedó claro o no? Sí, sí, muchas gracias. Vale. Entonces, así es como se invocan para poder tener acceso a estas cosas que están dentro del objeto que se llama AR-PAX-L-metro. ¿Sí? Entonces, con name saben qué objetos hay y si no quisieran aplicar names, entonces hagan lo que hice, escriban el nombre del objeto, ponen signo de pesos y se listan todos los objetos que están adentro. Por ejemplo, si quiero imprimir los residuales, enter, y se me imprimen todos los residuales de la estimación. ¿Sí? Ahora, con min lo que hace es que, fíjense, entonces aquí con min le estoy diciendo, quiero que hagas el promedio de los residuales. Y el promedio es 0, muy cercano a 0. Entonces, más o menos se cumple lo que habíamos supuesto de nuestro modelo AR1, ¿no? Habíamos dicho que el AR1 supone que el término de error tiene una media muy cercana a 0. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer un plot de los residuales. ¿Cómo se ven los residuales? Entonces, voy a hacer un plot de eso. Le voy a decir que el color sea un rojo oscuro. Le pongo, ya saben, los labels de los X y de las Y y el título de la gráfica, ¿no? Y lo grafico, ¿no? Se grafica de esta manera, ¿no? Estos son los residuales de estimación. Ahora bien, noten que los residuales de estimación replican de manera muy clara este fenómeno que está aquí, que era el mismo fenómeno que tenía la serie, ¿no? Entonces, cuando esto llega a suceder, tiene que ver con que hay ciertos componentes de la serie que no son necesariamente explicados por la serie en periodos pasados, porque son choques exógenos, ¿no? O que no fueron generados dentro del proceso generador de datos. ¿Qué choque exógeno existe ahí? Pues es el sismo, ¿no? El sismo no es un factor que pueda ser considerado por incorporar el componente autorregresivo. No hay manera de que los autorregresivos capturen un choque como un sismo, ¿no? Eso es un evento, es un shock de un momento, ¿no? Es algo que ocurre súbitamente y no puede ser capturado por nada. Bien, ahora voy a hacer el mismo modelo, pero ahora en diferencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a utilizar la variable que se llama pax_dl_metro. Entonces lo imprimo y ahí está mi versión, pero en diferencia. Y ahora voy a utilizar la diferencia, pero que la calcule el software, ¿no? Entonces le puse un 1 ahí. Ahora bien, voy a compararlas un poquito. Entonces, noten esto.
¿Qué es lo que notan entre haber hecho este modelo así y haber hecho el modelo así? El coeficiente es exactamente, es casi el mismo, de hecho. No es exactamente el mismo porque hay una diferencia por estimación muy pequeña, pero es muy parecido. ¿Qué es lo que no aparece respecto de la versión primera en la segunda estimación? El intercepto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué el intercepto no aparece? ¿Por qué creen que no aparece? Porque dejó en cero el segundo. Ay, se volvió ¿cómo se llamaba? Le puso uno. Bueno, porque le puse un 1, sí, exactamente, pero básicamente digamos que la razón computacional es que en el segundo caso supuso que como ya tomé la diferencia, entonces la serie la centré alrededor del cero. Entonces, acuérdense, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la definición, perdón, la definición de estacionariedad? Una serie con media 0. Entonces, si yo hago la estimación y le imputo aquí el 1 y le digo, modélalo como si estuviera en diferencia, por default el software interpreta que el coeficiente de intercepto es 0. Entonces ya no lo considera. Entonces solo me arroja el coeficiente asociado al componente AR1. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes deciden utilizar las opciones de la función ARIMA incorporando que él calcule la diferencia, el software va a interpretar que la serie ya se centró alrededor del 0, lo cual no necesariamente es cierto, ¿sí? Porque podemos tener series estacionarias que pueden ser estacionadas alrededor de una media que sea diferente del 0, ¿sí? Entonces, yo por eso no voy a ocupar la versión 2, voy a ocupar la versión 1, que es la que tengo aquí, en esta línea en la que estoy, en la 117. Y entonces imprimo y si quiero que me incluya el intercepto, igual los nombres, los residuales, que los grafique. Y los residuales se ven de esa manera, ¿no? Noten que cuando hago los residuales en diferencia, si quieren voy a regresarme a este que está aquí primero grafico eso. Así se ven los residuales si tomo la serie en logaritmos. Si tomo la serie en diferencia, los residuales se ven así más cercanos a 0. ¿Sí? Entonces, esto es otro indicio más que me lleva a pensar que el mejor modelo o la mejor manera de modelar esta serie es tomar la serie en diferencias logarítmicas. Porque genera un ruido o un error que sí es una caminata aleatoria alrededor del cero. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿dudas hasta aquí con cómo estimar un autorregresivo de orden 1? No, profesor. Ok, vale, buenísimo. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de AR2. ¿Sí? Un AR2. ¿Qué es un AR2? Entonces, déjenme seguir compartiendo ahora mi pantalla desde el otro equipo. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de AR2. AR2. Bien, entonces, un AR2 es una cosa que es de este estilo, ¿no? Entonces, vamos a empezar entonces con los AR2. Entonces, el AR2 es de esta manera, es una serie de tiempo que igual tiene un componente constante que es una 0 más una 1 que depende de la variable rezagada una vez, más ahora la variable rezagada también 2 veces, más un término de error. ¿Sí? Entonces, igual, los supuestos son más o menos los mismos que había hecho anteriormente. U de t es una cosa que tiene una distribución, la que sea. En este momento no he asumido ninguna, pero cuando lo estime sí voy a asumir una, que es normalidad.
pero en este caso no, digamos que como modelo general no estoy asumiendo ninguna distribución particular. Entonces va a ser una distribución, va a ser una variable que tiene una distribución con media cero y varianza dada por sigma cuadrada. ¿Sí? Otra de las cosas que voy a suponer para U, como lo he venido haciendo, es que la covarianza que existe entre U, S y UM va a ser igual a 0 para todo S distinto de M. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ayer alguien había comentado que por mínimos cuadrados se iba a generar un sesgo y platicando con él, de donde él lo dijo, de donde lo sacó, el sesgo se daba porque suponía que estaba correlacionado la variable rezagada con el error de hoy. Entonces no sé si sea por los supuestos que había al momento de hacer eso o es otra cosa diferente. No, sí, ese es el punto. O sea, si suponemos que existe algún grado de correlación, si suponemos esto, porque esto también lo dije en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa si esto es cierto, no? UM es distinto de 0, pero, y la voy a denominar como gamma de la distancia que existe entre S y M. ¿Sí? Lo voy a denominar de esta manera. Si esto pasa, y esto es distinto de 0, entonces sí es posible que existan, más que un sesgo, no es un sesgo, es una pérdida de eficiencia. ¿Sí? Entonces perdemos eficiencia en los coeficientes. Y tiene que ver porque la matriz asociada a esto ya no se vuelve diagonal. Es una matriz que se vería ahora de esta manera. La matriz de varianzas y covarianzas, que voy a denominar como sigma, se vería de una forma de este estilo. Sería sigma cuadrado para la observación 1, sigma cuadrado para la observación 2, y así sigma cuadrado para la observación n, perdón. Y aquí elementos fuera de la diagonal serían ρ 1, 1, perdón, 1, 2, y así hasta ρ 1, n menos 1, y aquí abajo igual ρ n menos 1, 1. Todos estos elementos fuera de la diagonal resultan de dividir, acuérdense, eso lo dije en la clase hace un rato, de dividir ρ en tau sobre ρ en 0. Cada uno de esos elementos es uno de estos. Entonces, si existe autocorrelación, entonces estos elementos son distintos de 0. Si esos elementos son distintos de 0, entonces tienes una matriz que es de esta forma. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios que ustedes conocen supone que esta matriz en realidad se debe de ver como una cosa de este estilo. Es un modelo muy restrictivo. Es un modelo que supone que sigma cuadrado es igual para todos los elementos de la diagonal. Es el mismo sigma cuadrado. No permite que incluso cambie, ¿no? Que haya un sigma cuadrado para 1, para 2 y para n. Es el mismo. Y que todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Entonces, esta restricción lo que hace es no genera sesgo, sino genera una pérdida de eficiencia. ¿Sí? En realidad, este modelo que está aquí arriba es menos eficiente que el modelo azul. Y desde que son estacionarios, entonces la covarianza se supone que no hay correlación entre los errores, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso es un supuesto muy restrictivo, ¿no? Entonces estamos asumiendo que no existe correlación entre los errores, entonces lo estamos llevando a un extremo muy, un modelo muy extremista, por decirlo de una manera. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se le denomina al caso azul? Se le denomina un modelo homocedástico y sin autocorrelación. Homocedástico porque todos los elementos de la diagonal son el mismo, y no autocorrelación porque todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Profesor. Sí. Pero aún así, bueno, yo soy el de la duda. Pero aún así hay consistencia al final, ¿no? O sea, a medida que incrementen el número de datos que hay dentro, vamos a tener MCO con menor sesgo, ¿no? A medida que vayan. Pero justamente lo acabas de decir, la propiedad de consistencia. Y la propiedad de consistencia es una propiedad asintótica, que es a medida que la muestra se va incrementando. Para muestras pequeñas, sí existiría el sesgo. Para muestras muy grandes, no.
Y por ejemplo, ¿cómo podríamos llegar a determinar muestras pequeñas o muestras grandes? Bueno, ya que es un Más o problema menos. Bueno, sí, es un problema más de regla de dedo, ¿no? Como de ahí de los dedos oscilantes, ¿no? De en qué punto lo pones. Mira, yo mi experiencia me ha enseñado que un número grande es más de 100. Un número pequeño es menos que eso. ¿Sí? Ahora bien, hay unos textos muy viejos que dicen que 30. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué esos textos muy viejos dicen que 30? La razón era sencilla, porque era un tema computacional. ¿No? Hacer cómputo en los años 50 de más de 30 datos pues era verdaderamente complejo. ¿Sí? Espero haya respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias. Sí, está Gracias. respondiendo. Vale. Ok. Entonces, los AR2, como lo estaba planteando aquí arriba, estoy suponiendo, este es mi marco de supuestos, ¿no? Que estoy haciendo. Entonces, mi marco de supuestos es este. Una vez que lo hago, entonces, ahora voy a continuar con mi modelo. Mi modelo ARP, entonces, lo voy a reescribir de esta manera. Voy a aplicar el operador rezago. Esto va a quedar como XT, como A0 más A1 de L de XT, más A2 de L al cuadrado de XT, más el término de algo. Bueno, el componente estocástico o de error. ¿Sí? Ahora voy a despejar del otro lado el signo igual, y esto va a quedar como XT menos A1 LXT menos A2 L2 XT igual a A0 más UT. ¿Sí? Bien, ahora, luego, lo que voy a hacer es factorizar y tengo 1 menos A1 L menos A2 L al cuadrado XT, esto es igual a 0 más UDT. ¿Sí? Entonces es una ecuación en diferencia de orden 2. Puedo despejar, voy a denominar a este amigo que está aquí, lo voy a denominar como alfa de L, es un polinomio que depende del operador rezago, y voy a decir que esto va a ser alfa de L de XT es igual a 0 más U de T. Ahora, voy a suponer que esto es cierto, que existe un polinomio inverso de L que cuando lo multiplico por alfa de L me da igual a 1. Entonces, suponiendo que esto es cierto, entonces voy a encontrar que mi modelo AR2 en el largo plazo se va a comportar de la siguiente manera: A0 sobre alfa de L más 1 sobre alfa de L por U de T. Pero como alfa de L, en el primer caso, en este primer componente, solo se aplica a constantes, entonces eso lo puedo reescribir como A0 sobre 1 menos A1 menos A2, más este de acá lo voy a dejar expresado en términos de esta manera, U de T. ¿Sí? Entonces, esta es mi solución de largo plazo. Ahora bien, noten esto. Me voy a enfocar en este componente que está aquí. ¿Sí? Esto es 1 menos alfa entre L. ¿Sí? Que básicamente es como verlo de esta manera. Ese amigo de ahí lo puedo ver como 1 menos A1 de L menos A2 de L. Entonces, esto implica que detrás de esto podría yo recomponerlo como una suma infinita. ¿Se acuerdan que en algún momento llegamos a una solución que se le denomina como la suma de los primeros n naturales, que es una ecuación que se le atribuye a Gauss, que algunos tenemos duda de que de verdad la haya resuelto a los 5 años, como dice la historia, pero eso no es lo importante ahí, sino lo importante es que este tipo de elementos que son de esta forma se pueden reescribir como objetos que son de este estilo, como phi 1, como phi de L más phi 2 de L al cuadrado, más phi 3 de L al cubo, más así hasta el infinito. Entonces, son sumas. Entonces, un amigo de esta forma lo puedo reescribir como esta cosa.
¿Sí? Como una cosa de este estilo. ¿Sí? ¿Dudas con este planteamiento que estoy haciendo? A esta cosa que está aquí, en los textos, ustedes la van a reconocer como la descomposición de Wald. ¿Sí? Entonces, un polinomio que depende del operador rezago se puede reescribir de esta manera y se le conoce como descomposición de Wald. Entonces, voy a utilizar esto que está subrayado en amarillo para sustituirlo en mi ecuación original. Más bien, más que en mi ecuación original, en mi solución de largo plazo. Yo voy a decir que mi solución de largo plazo va a quedar como xt, va a ser igual a A0 sobre 1 menos A1 menos A2 más Phi0 multiplicado por U de t. Porque acuérdense que este amigo que está aquí está multiplicando a U de t. Entonces lo voy a multiplicar por cada U de t, lo voy a multiplicar por cada uno de estos elementos. Lo voy a multiplicar por cada uno de ellos, ¿no? Entonces esto va a ser más pi de 1 de L U de t más, así me voy, L cuadrado U de t más puntitos, así hasta el infinito, ¿no? Luego voy a reescribir esto, entonces esto se puede ver como A0, ¿sí? De 1 menos A1 menos A2 más y 0 de U de t más si 1, L aplicado a U de t es U de t menos 1 más si 2, L cuadrado aplicado a U de t es U de t menos 2 más, así me iría hasta infinito, ¿sí? Entonces, al final lo que tengo es que mi solución de largo plazo me lleva a la misma conclusión que había hecho hace dos clases, ¿no? Que era que la variable, que una serie que se comporta como un AR2 va a tener un componente que va a depender de la constante o de los valores iniciales y otro componente que va a depender de las innovaciones. Entonces, y las innovaciones van a estar ponderadas por un nuevo factor que denominé de esta forma y va a ser la suma de esas innovaciones, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la solución que al final le daría a esto. Lo voy a dejar expresado de esta manera, que voy a escribir a continuación. Les voy a decir que en general, todo un proceso que sea AR2 se puede reescribir como A0 sobre 1 menos A1 menos A2, más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de phi t menos J de U de t menos J. ¿Sí? Entonces, en la medida que vaya avanzando el tiempo, las innovaciones van a incorporarse. En teoría, deberían de pesar menos para la variable en este momento. Entonces, está un proceso autorregresivo de orden 2, que nos podemos preguntar por algunos de sus componentes, como la media. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de x de t? Es igual a tomar el valor esperado de la expresión que está arriba. Entonces es A0 entre 1 menos A1 menos A2 más la suma desde t menos j, u de t menos j, j igual a 0 hasta infinito. Ahora, cuando toma el valor esperado a esto, este amigo que está aquí es una constante, entonces no le afecta. El único efecto que tiene sobre esta componente, sobre esto, porque es la única que es la variable aleatoria, pero la media de cada uno de estos es exactamente igual a 0, entonces todo este componente que está aquí queda exactamente igual a 0. Al final del día, el valor esperado será alfa 0, A0, perdón, 1 menos A1 menos A2. Esto es la media de largo plazo. ¿Sí? La varianza, sí. En la descomposición de Watt, ¿los phi se elevan a una potencia o son diferentes y por eso es con un subíndice? Son diferentes y por eso es con un subíndice. Sí. De hecho, cada uno de esos componentes depende, cada uno de los phi va a ser una función
cada uno de estos amigos que le salga va a ser una función de los parámetros A0, perdón, A1 y A2 nada más, perdón. Es una función de A1 y A2. En las notas pongo el desarrollo concreto de esto. Por si te quieres clavar un poquito más, ahí viene concretamente cómo determinar cada uno de estos. El método de determinación, esto se llama coeficientes indeterminados. Es una talacha, pero está padre hacerlo. Si tienes chance de hacerlo, creo que te estaría padre hacerlo. Lo reviso, gracias. Vale. Ok. Entonces, ahora, acuérdense que también cuando hice ecuaciones en diferencia de orden 2 y de orden superior, les dije que la forma de encontrar si la solución era estable en el largo plazo o no, era encontrar las soluciones del polinomio característico. Entonces, el polinomio característico asociado a esto es algo que podemos escribir como lambda al cuadrado menos lambda a la A1 menos A2 y solucionar este polinomio. Que este polinomio se deriva de cómo está conformado alfa, mi polinomio alfa, está aquí arriba. Me regreso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Este es mi polinomio alfa L. Pues esto lo vuelvo un polinomio característico y encuentro cuáles son los valores tales que garantizan que esto sea igual a 0 para encontrar las raíces de ese polinomio. Lo puedo expresar como esta cosa que tengo aquí abajo. Y entonces encuentro las soluciones de esto y voy a encontrar dos raíces, ¿no? Voy a encontrar lambda 1 y lambda 2. La condición es que cada una de estas raíces sea en valor absoluto menor a 1 para garantizar que la solución es convergente. Y ya, básicamente, eso sería. Eso es lo que les dije también cuando platiqué con ustedes soluciones de ecuaciones en diferencia. Les dije que esto lo que significaba era que ustedes podían ver estas raíces básicamente en un plano, donde por un lado estuvieran los reales y por otro lado estuvieran los imaginarios. Entonces, si las raíces le salen reales, entonces las soluciones deberían estar entre entre 1 y menos 1 y 1, perdón, me equivoqué. Así, entre menos 1 y 1. Entonces, todo este rango de aquí deberían de ser una solución factible que garantizaría que la solución sea convergente en el largo plazo. Si por el otro lado las raíces incluyen un componente imaginario, entonces en realidad sería un número complejo el resultado final, y el número complejo debería de oscilar entonces entre un componente que esté entre menos i e i. Y entonces esto debería ser un círculo por acá, ¿sí? Espero que me salga mi círculo. Entonces todos los valores que queden dentro de esta región son valores factibles del polinomio característico que garantizan que la solución es estable en el largo plazo. O convergente también, dicho de otra manera. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es cuando analicemos un AR2, es que la condición de convergencia va a ser que las raíces asociadas estén dentro del círculo unitario. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se acuerdan, cuando hice el AR1, no lo comenté, a mí se me olvidó, pero en el caso del AR1, solo tiene una condición de convergencia. Y la única solución de convergencia es que el coeficiente A1 sea en valor absoluto menor a 1. Y si ustedes regresan a R en este momento, verán que mi solución en efecto cumple con esta condición. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Ok, buenísimo. Nada más les quiero comentar también, en las notas hay dos cosas que no estoy viendo aquí en la pizarra. La verdad, una de las razones por las que no las veo aquí es porque es muy tedioso ver todo eso aquí en la pantalla, pero les dejé el desarrollo de cómo determinar los valores phi con método de coeficientes determinados, y la otra cosa que les estoy dejando es los momentos, calcular los otros momentos del AR2, que son básicamente encontrar las funciones de autocorrelación, y lo dejo ilustrado también en las notas para que puedan echarle un ojo. ¿Sí? Vale. Entonces,
Si no hay más dudas, me quiero ir a un ejercicio, a un ejemplo. ¿Sí? Ok, vamos entonces al ejemplo. Entonces veamos ejemplo. Mi ejemplo ahora va a ser un AR2. Igual mi AR2 lo voy a hacer con pasajeros del metro. Entonces ahora voy a utilizar la misma lógica, voy a utilizar la diferencia logarítmica de la variable. Pues básicamente que es tomar el logaritmo natural de la variable en t menos el logaritmo natural de la variable en t menos 1. Voy a hacer esto, voy a tomar esta variable. Y la voy a modelar como un AR2. ¿Sí? Entonces el AR2, entonces en este momento mi serie será de la siguiente manera. Entonces lo que voy a hacer es considerar que el logaritmo natural de x de t se puede descomponer como una constante a 0 más 1 a 1 del logaritmo natural de xt menos 1 más a 2 del logaritmo natural de xt menos 2 más u de t. De esta manera. Entonces voy a modelar mi serie de esta forma. ¿Sí? Entonces vayámonos a R ahora. Entonces en R voy a trabajar entonces con el que se llama clase 6. Entonces voy a abrir clase 6. Y voy a utilizar clase 6. Vale. Pues le vamos a meter un poquitito más de complejidad a este ejercicio. ¿Sí? Entonces, está un poquito más largo este script. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, igual voy a necesitar estas librerías. Si no cerraron R y lo dejaron abierto, probablemente no necesitan ejecutar estas líneas porque por default ya las cargaron en el script anterior. Pero si cerraron R, entonces necesitan, de hecho, volverlo a ejecutar. Entonces, vamos a ejecutar esto. Voy a cambiar la ruta de trabajo porque cambió la carpeta. Entonces, igual voy a importar los datos. Igual es la base de transporte. Ya había comentado qué son los datos. Voy a utilizar las series de forma individual en versión logarítmica. Ahora voy a utilizar los pasajeros en vuelos nacionales. Pasajeros en salidas de vuelos nacionales. Y voy a utilizar la misma lógica. Voy a ver la gráfica en la versión de la serie normal, que se le suele decir en niveles. Es decir, a esta serie se le suele decir en niveles cuando no se le toma logarítmico. Cuando no se le toma logaritmo, cuando se le toma logarítmico se le dice la serie en logaritmos y la serie en diferencias, que es este caso de acá. ¿Sí? Entonces, ahora voy a graficarlo igual, voy a utilizar la misma idea de la gráfica, que es una gráfica de 3 gráficas seguidas en una sola columna. Profesor. Sí. Antes de que vuelva a hacer todo esto, ¿cuál es o sea, en qué nos llegaría a servir más una R2 que una R1? En que es el que mejor describe el proceso. ¿Cómo sabes que es algo que mejor describe el proceso? El que genera residuales menos grandes. Okay, entonces, el AR1, o sea, básicamente, cuando tú haces regresión, déjame regresar a la pizarra. Es una muy buena pregunta. Creo que vale la pena que lo conversemos con mucho cuidado. Déjame regresar tantito a la pizarra para ver para ilustrarlo de la mejor manera. Cuando tú haces análisis de regresión, haces una cosa como esta. Eso es algo que siempre hacemos cuando hacemos análisis de regresión. Espero tengan siempre en la mente. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Entonces, cuando ustedes hacen análisis de regresión, siempre suponen que una serie, que una variable, no voy a llevar al caso en general de las variables, sino de las series.
Entonces, una variable y la pueden descomponer por un componente que depende de un conjunto de factores x, que se pueden ajustar por un conjunto de parámetros beta más un término de error. ¿Sí? Tú siempre supones que esto lo puedes hacer en regresión. Ahora bien, puede ser que por alguna razón, no sé, por falta de pericia o por falta de disponibilidad de información, que en realidad tú tu modelo o tu regresión Y solamente la hagas depender de un subconjunto X, que le voy a poner X subíndice U, y de un parámetro de betas U, y un término de error, donde XU sea un subconjunto de todo X. Un subconjunto propio, es decir, no contiene a todas las X. Es decir, hay un conjunto de variables que no incluiste en la regresión. Por ejemplo, piénsalo de esta manera. ¿Qué ejemplo podría yo tener para esto? Imagínate que quieres determinar que es una ecuación de salarios. Entonces, el salario lo determinas en función de una constante más una variable beta 1 y de la edad de las personas. Tú sabes que el salario depende de esto. Vamos a suponer que tú sabes que esto es cierto. Y de la educación, más un término de error. Y de repente decides no incluir la educación, porque la educación no estuvo disponible en tu set de datos. Entonces, ¿qué efecto vas a generar en la estimación? Bueno, vas a generar dos cosas básicamente. La primera cosa que vas a generar es sesgo. Y ese sesgo se deriva de la omisión de variables relevantes. Y la segunda cosa que vas a hacer es que vas a hacer que los residuales se incrementen. Que los residuales sean más grandes. ¿Cómo lo sé? Pues porque mi modelo teórico me decía que las regresiones se descomponen en un componente determinístico más un componente estocástico. Entonces, si yo restringo los regresores, ¿a dónde se va a ir la información adicional? Al término de error. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué cambio hay entre estimar un AR1 y un AR2? Es que si el modelo correcto era AR2, entonces, y estimas un AR1 en lugar de estimar el AR2, estás generando sesgo sobre el coeficiente estimado y además estás haciendo que los residuales sean más grandes. ¿Sí? Espero que responda a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. Buenísimo. Entonces, ahora sí me regreso a R. Nos regresamos a R. Entonces, en R. Entonces, en R estamos en esto. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la gráfica de los pasajeros. Entonces, noten que aquí los pasajeros no tienen el efecto del sismo, extrañamente, ¿no? Extrañamente ahí no les pasó nada a los pasajeros en vuelos nacionales. Probablemente en vuelos internacionales sí, pero en vuelos nacionales no se ve el efecto del sismo, al menos. Bien, entonces vamos a estimar un AR2. El AR2 lo estimo de esta manera. ¿Cómo lo configuro? Es igual, tomo la función que se llama ARIMA y lo que hago es que ahora le incorporo un número 2 aquí y entonces estoy estimando un AR2. El método que estoy utilizando es máxima verosimilitud, de forma similar al caso pasado, entonces es máxima verosimilitud. Veo el modelo estimado, entonces ahora tengo dos componentes. Tengo el componente AR1 y el componente AR2 y el intercepto. Entonces, si ustedes hacen la división de este coeficiente respecto de la desviación estándar, se van a encontrar que eso es mayor que 2, entonces es estadísticamente significativo, también para el caso del componente 2. ¿Sí? Ahora, esa es la versión normal de la serie en logaritmos. Si tomo la serie en diferencias, entonces, bueno, este es el plot de residuales. Ahora, si tomo la serie en logaritmos, sería y el modelo sería de esta manera. Los coeficientes cambian, ¿no? Ahora son negativos, pero igual siguen siendo significativos. Y noten que el intercepto se acerca muchísimo más a cero, porque en la serie en realidad la aproximamos más a cero.
igual veo el plot y se vería de esta manera. ¿Sí? Bien. Aquí le quiero dejar porque lo que sigue necesito explicar un par de funciones adicionales. Entonces, a ver. Bueno, no sé si tengan alguna duda.